Hola, 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 ReverQuest maníacos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, siempre centrándonos en este caso en el ecosistema Meta y en los visores Quest. Hoy os voy a dar las primeras impresiones del primer uso que he hecho con MetaQuest 3S. Pero antes os quiero comentar un par de noticias o tres que han surgido y que me parecen también interesantes. En el día de ayer comentamos que Lenovo iba a adaptar, digamos así, sus móviles, sus sistemas móviles a Horizon OS, el sistema operativo de los visores Meta, para poder, digamos así, manejar el móvil en una ventanita en nuestro propio visor, sin tener que subirnos el visor o usar el pass-through ni nada, sino que tengamos una ventanita ya disponible en nuestro visor y en el interior y podamos manejar todas las funciones del móvil fácilmente. Pues se une a esta tendencia en el día de hoy Motorola. Motorola también incorporará próximamente la compatibilidad con Horizon OS y que podamos usar los móviles Motorola en el visor de los visores Quest sin ningún tipo de problema, en una ventanita donde podremos interactuar, jugar, incluso hacer llamadas, etcétera, etcétera. Esto es una gran noticia, lógicamente, y espero que, lógicamente, grandes compañías como Samsung, por ejemplo, como Xiaomi y otras compañías interesantes se animen a dar esta compatibilidad que haría la vida incluso a todos los usuarios de la VR, XR y AR y sobre todo de los visores Quest mucho más fácil a la hora de utilizar los móviles. Ya no tendríamos que estar mirándolos de una forma poco clara, sino que ya lo tendríamos dentro de nuestro visor sin ningún tipo de problema. Bien, por otro lado, en lo que se refiere a lo que son juegos VR, pues tenemos Dig VR, que es un juego que simula máquinas excavadoras y demás, que lo he podido probar y la verdad que está muy chulo. Pues se retrasa y fijaros qué curioso, por miedo a Batman Arkham Shadow. Tenía la fecha de salida justamente en el día de ayer y a última hora se retrasó hasta el 14 de noviembre de 2024, según ellos han comunicado, por temor al lanzamiento de Batman Arkham Shadow, con lo cual esto nos da una doble lectura. Por un lado, pues la potencialidad que tiene este título, Batman Arkham Shadow, y por otro lado, pues en cierta manera, pues la repercusión que está teniendo el título y las ganas que tenemos todos de que llegue hasta el punto de que desarrolladoras pues separen sus títulos en cuanto al lanzamiento de Batman Arkham Shadow para que no se vea influenciado o para que no se vean, sobre todo en ese sentido, pues al salir al mercado en esas mismas fechas, pues apocado o se vea ensombrecido por el Caballero Oscuro, que sería otra cosa también muy lógica, ¿no? Pero dejaros esa noticia. DigVR saldrá el 14 de noviembre de 2024 sin más dilación, por el motivo que he explicado. Por otro lado, ya tenemos disponible Arizona Sunshine Remake en versión Quest 3 y Quest 3S. Ya os he dejado una review en el día de ayer, podéis verla en cualquier momento, de la versión de Quest, también de la de PSVR, por si os interesa, y la verdad que a mí me ha dejado muy buenas sensaciones. Estoy viendo comentarios de todo tipo al respecto, pero a mí personalmente, analizándolo de forma objetiva, me parece un título muy recomendable, un título muy disfrutable, aunque tenga sus más y sus menos en ciertos aspectos, como comento en la review, que podéis ver, como digo, en el momento que queráis. Bien, y para finalizar os voy a dejar mis primeras impresiones sobre MetaQuest 3S, que son bastante positivas y siempre enfocándolas lógicamente a la misión y al objetivo que tiene este visor al salir al mercado, que no es otro, como he mencionado en muchas ocasiones ya, que dar accesibilidad a la VR al gran público, a las familias y a usuarios que por su coste pues no puedan permitirse un visor más caro o simplemente no se quieran gastar tanto dinero en principio en un visor VR hasta probar la tecnología. Con este enfoque es con el que voy a hacer la review, que os dejaré mañana ya totalmente completa, porque me quiero dar un tiempo más para poder analizar ciertos aspectos con más detenimiento, pero ya os dejo ahora mismo las primeras impresiones, que son las siguientes. Por un lado tenemos me ha sorprendido muchísimo que es un visor muy ligero en comparación con MetaQuest 2, muy ligero. Me resulta extraordinariamente ligero a pesar de tener unas lentes Fresnel, lo cual pues me ha gustado muy positivamente. Por otro lado, sigue siendo tanto el strap que viene por defecto como el facial me parecen bastante incómodos, especialmente el strap, lo cual pues lógicamente yo siempre recomiendo con los productos de Meta que nos preparemos para invertir en algunos accesorios que nos van a dar una experiencia mucho más cómoda.
No obstante, los he estado utilizando y la verdad que se pueden utilizar bueno, durante un tiempo, pero al pasar un poco de tiempo te empieza a molestar bastante tanto en la cara como en la parte de atrás de la cabeza. Por tanto, por defecto el strap y el facial no son nada cómodos. Por otro lado, comentaros que en lo que se refiere a cómo se ve el visor, las lentes, los paneles, etcétera, a la hora de tener experiencias VR, bueno, pues lógicamente el hecho de tener unas lentes Fresnel nos va a reducir mucho lo que es el punto dulce y vamos a apreciar un pelín de borrosidad en la imagen, salvo que nos coloquemos el visor en el justo punto y que coloquemos nuestra IPD también en el punto justo. Lógicamente esto lo diferencia mucho de otros visores, pero analizándolo en el enfoque que yo os he comentado al principio de estas primeras impresiones, pues hay que decir que la experiencia en general ha sido muy satisfactoria. Poniéndome los zapatos de una persona que estuviera empezando en la VR, me parece que será una experiencia más que suficiente para que puedan disfrutar de juegos VR sin ningún tipo de problema. Incluso juegos PSVR que he estado haciendo pruebas y va todo perfectamente fluido por el Wi-Fi que lleva Wi-Fi 6E el propio visor. Y en cuanto a la experiencia visual, pues bastante notable, teniendo en cuenta sus limitaciones de FOV y de otras cuestiones que ya comentaremos mañana, pero la verdad que la experiencia a mí me ha parecido bastante notable y ya mañana, como digo, os comentaré más cositas. Por otro lado, en cuanto a la fluidez, pues lo acabo de comentar, todo va muy fluido, el propio sistema operativo se nota que va perfectamente bien, los mandos, el tracking y todo va muy bien, también del visor. En ese sentido no hay ningún problema de momento. Por otro lado, ya vamos a la parte más importante bajo mi punto de vista y donde ha puesto Meta su énfasis, que es en el paso a color. El paso a color es bastante sorprendente bajo mi punto de vista. Es no igual de bueno quizá que el de las MetaQuest 3, pero es muy cercano. Es decir, es prácticamente igual. Por no decir que es igual, es prácticamente igual. En cuanto a la calidad visual de imagen, es muy parecido y además he podido comprobar el tema de poder jugar en la oscuridad y demás y efectivamente funciona perfectamente. Apagamos la luz totalmente y podemos jugar sin ningún tipo de problema a realidad mixta o a lo que queramos jugar porque el visor responde tanto a lo que es el tema del visor como los propios mandos y demás perfectamente, incluso el hand tracking. Por tanto ahí muy positivo. Y quizá yo veo que este visor está muy enfocado al tema de la realidad mixta, que es donde ha echado toda la carne en el asador Meta. No quiere decir esto que con la parte de VR pues no haya hecho un buen trabajo, pero se nota mucho que se han esmerado en que a nivel de realidad mixta pues sea una experiencia excelente a pesar de no ser unas MetaQuest 3 al uso. Bien, y por último hablaros brevemente de cómo se ajusta la IPD en este visor MetaQuest 2. Va por fases, es decir, no va en formato continuo como las MetaQuest 3 y lógicamente pues esto puede tener cierto perjuicio para ciertos usuarios que no queden exactamente en esos grados que marca Meta en este producto. En este sentido es heredado de MetaQuest 2. Bueno, sería un aspecto que quizás sería de los que yo habría mejorado en el visor para poder dar un mayor rango de utilidad a todos los usuarios, pero que en este caso se ha elegido, supongo, por un tema de costes. Lógicamente, a mí personalmente no me ha provocado esta cuestión ningún tipo de problema, pero pudiera haber algún usuario que, ya digo, ya con MetaQuest 2 hubo algún problema en ese sentido, que al no ajustarse justamente a esos baremos que marca Meta, pues puede ser que la imagen sea un pelín más borrosa de lo habitual o alguna cuestión así, pero en principio no debería dar problemas en general, ¿de acuerdo? Bien, y esto es todo lo que quería adelantaros de mis impresiones sobre las MetaQuest 3S. Ya mañana haremos una review más completa, más detallada, con todas las especificaciones, etcétera, y hablando de todos los puntos fuertes y débiles del visor, y sobre todo siempre englobándola en ese aspecto de la accesibilidad a la VR, que es para lo que está creado. Pues nada más, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya parecido interesante este adelanto del nuevo visor de Meta y sobre todo también las noticias que hemos comentado aparte de estas mis primeras impresiones. Nos vemos pronto, que paséis muy buen día. Chao, chao.